Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra temporada sobre neoplatonismo y filosofía medieval. Y el día de hoy vamos a examinar uno de los autores más relevantes de esta época. ¿Acaso quizás el más célebre de todos los filósofos neoplatónicos? Se trata de Plotino. Plotino vivió en el tercer siglo después de Cristo, entre los años 205 y 270. Fue alumno directo de Amonio Sacas, quien fue el fundador de la escuela. Tuvo una influencia directa de él, que a su vez había tenido una importante influencia del pensador judío Filón de Alejandría, así como de ciertos elementos del pensamiento cristiano. Por esta razón, el neoplatonismo y las religiones monoteístas van a tener ciertos vasos comunicantes que van a entrelazar sus doctrinas y que incluso llevará al neoplatonismo a ser una corriente sumamente influyente dentro de la filosofía medieval. Plotino no solo fue un maestro de filosofía, también era una suerte de líder espiritual. A él se le atribuían milagros y se le reconocía por tener una vida ascética. Como el resto del neoplatonismo, Plotino creía en los antiguos dioses paganos. Y aunque, como veremos, su pensamiento tiene una gran cercanía con el pensamiento cristiano, no debemos ubicarlo como parte de la filosofía medieval ni del cristianismo. La doctrina de Plotino se caracteriza por la propuesta de tres hipóstasis. Esta palabra se refiere a el ser verdadero y real que subyace a toda la realidad. Debe entenderse como una función o como una actividad, además de un ser. Puede ser similar al concepto de sustancia, también traducido como entidad, que ya veíamos en Aristóteles. Sin embargo, la entidad suele referirse a una cosa muy concreta. La hipóstasis también, pero a su vez puede referirse también a una región de la realidad, un ámbito completo del mundo y de la existencia. Es decir, no solamente se trata de una sola cosa o entidad, también puede ser toda una región. En Plotino veremos que estas regiones están divididas de forma jerárquica, de lo más superior a lo inferior, desde lo más perfecto, incorpóreo, inmaterial, infinito y eterno, hasta lo más inferior, que comprende lo material, lo corruptible, lo que habita en el tiempo y lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Aquí podemos ver una gran similitud con la doctrina platónica del mundo de las ideas. Sin embargo, lo que va a dividir el neoplatonismo del platonismo clásico es la gran distinción entre el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu. Lo espiritual y aquello que está más allá de nuestros sentidos habita en otra región completamente distinta a la nuestra. Posee unas características tan alejadas de nuestra imaginación y de nuestra comprensión que solamente podemos llegar a entenderlo diciendo no lo que es, sino lo que no es. Es decir, poco se puede hablar de la divinidad y de la perfección, pues no podemos conocerla. Pero podemos decir todo aquello que no es. Sabemos que no es material, que no es temporal, que no es corruptible, etc. Este método se va a llamar la vía negativa y va a ser una influencia que Plotino va a legar a toda la Edad Media. La vía negativa va a tratar de explicar lo que es la divinidad diciendo lo que no es, pues nuestro entendimiento es tan limitado que no podríamos pretender conocer lo perfecto y lo infinito. Así pues, para entender la doctrina de Plotino, tenemos que hablar de estos ámbitos de la realidad, desde el más perfecto hasta el más imperfecto, y el primero de ellos, la primera hipóstasis, sería lo uno. El uno sería precisamente aquello inmaterial, infinito, incorruptible y perfecto. El uno se encuentra en una dimensión totalmente ajena a la nuestra, lo cual ya marca la diferencia con la filosofía clásica. Pues recordemos que para Platón y Aristóteles,
tanto el demiurgo como el primer motor eran todavía parte de la naturaleza y del cosmos. Aquí, la filosofía neoplatónica marca una diferencia radical y coloca el uno en una dimensión totalmente ajena. El uno no es parte de la naturaleza, está por encima de ella. También el uno está más allá del ser, de la vida y del pensamiento. Por eso Giovanni Reale, para caracterizar cómo podemos entender el uno, más bien se refiere a este ámbito de la existencia como una especie de super ser o super pensamiento o super vida. Es algo que rebasa completamente cualquier cosa que nosotros podamos conocer. Esto que a nosotros nos puede parecer trivial es una gran innovación de la época, ya que coloca por primera vez el pensamiento y lo espiritual en un ámbito ajeno a lo natural, cosa que los antiguos griegos no podían comprender. Es importante decir que cuando nos referimos al uno, no estamos refiriéndonos al número matemático de los pitagóricos. No se trata de una cantidad. Tampoco es la idea pura platónica. El uno de Plotino es infinito e ilimitado y no se corresponde con una simple idea o con una pura forma. Como hemos dicho, el uno es totalmente trascendente, se encuentra más allá de este mundo. Incluso tampoco deberíamos de entender el uno de forma monoteísta. Conforme a la tradición griega, Plotino defiende el politeísmo como una consecuencia necesaria del poder de la divinidad. Plotino nos dice: no restringir la divinidad a un ser único, hacerla ver tan múltiple como ella misma se manifiesta. Eso es lo que significa conocer el poder de la divinidad, capaz de crear, incluso permaneciendo como ella es, una multiplicidad de dioses unidos a ella, que existen por ella y proceden de ella. Si el uno de Plotino no es nada de estas cosas, no es la cantidad pitagórica, ni la idea platónica, ni el dios del monoteísmo, entonces ¿por qué escogió este nombre? Lo uno hace referencia a lo único de esta actividad, también a su simpleza. Si usamos un término moderno, quizás un poco incorrecto, lo uno es la singularidad, aquello que no puede repetirse, que es único en sí mismo y que además se da vida a sí mismo. El uno va a compartir esta característica con el primer motor de Aristóteles, que también se entendía como actividad pura, actividad de sí misma y pensamiento que se piensa a sí mismo. Todo esto podemos decir de lo uno. Lo uno se pone a sí mismo, es actividad de sí, es totalmente trascendente a toda realidad, es lo simple y la causa de todas las cosas. Está separado del ser y es inaprehensible e inexpresable. No es lo múltiple, y como nosotros solo tenemos experiencia de la multiplicidad en el mundo físico, por eso es tan difícil de entender y hay que acercarse a él de forma negativa. Así pues, lo uno es la primera hipóstasis, el primer ámbito de la realidad que se genera a sí mismo, pero no solo eso. La actividad del uno genera o produce también el resto de toda realidad. Todo procede del uno y genera todas las cosas. Esta es otra diferencia con la filosofía antigua, pues si recordamos, ni en Platón ni Aristóteles, ni el demiurgo ni el primer motor le conferían existencia a las cosas, simplemente las ponían en movimiento. Aquí estamos hablando más bien de una dependencia mucho más fundamental entre la naturaleza y la divinidad. El uno les confiere su existencia a las cosas, no solamente su forma, como sucedía en Platón, ni solamente su actividad vital, como sucedía en Aristóteles. Por eso debemos hablar de otro tipo de relación entre la naturaleza y esta divinidad. Si en Platón hablábamos de la participación y en Aristóteles de la comunicación del movimiento, aquí tenemos que hablar de un nuevo proceso que suele llamarse la emanación. La emanación es la actividad a partir de la cual se producen todas las cosas. Podemos entender lo uno como una fuente, como un principio que da origen a todas las cosas. De ahí emana toda realidad y toda existencia. Para tratar de explicar esto,
Plotino acude a varias metáforas. Plotino va a decir que podemos entender la emanación como una fuente de luz que irradia con gran iluminación todo lo que se encuentra a su alrededor y se expande a través del universo. También se puede entender como un fuego que da calor, como un fragante aroma o perfume que esparce su sustancia por doquier, una fuente de agua que genera grandes ríos, o como la raíz de un árbol que penetra en la tierra y lo alcanza todo. La emanación es un proceso de expansión y que implica una estricta jerarquía. Entre más cerca se esté de la fuente, más potencia y más actividad se va a recibir del uno. Y entre más alejado se esté de ella, menos potencia y menos actividad. Digamos que la intensidad del poder del uno se va disminuyendo conforme nos alejamos de él. Así, el uno lo produce todo, lo engendra todo. Todo necesita del uno, pero el uno no necesita de nada más que sí mismo. Y el uno es de una naturaleza tan distinta de las cosas creadas que debemos entenderlo como algo que habita en otra región. Su naturaleza es de otra especie. Por esta razón, Plotino no debe considerarse un panteísta. Recordemos que el panteísmo es la doctrina que dice que Dios es todo. Plotino no cree esto. Más bien, Plotino dice textualmente que lo uno, en cuanto principio, es principio de todo, pero no lo es todo. Más bien, hay quien ha postulado la doctrina de Plotino como un panlogicismo o panformalismo. Esto quiere decir que la racionalidad o la forma de lo uno se extiende por todo el mundo y por toda la realidad y por toda la creación, pero no forma parte de él. Es decir, las cosas no son Dios. Así pues, hemos hablado ya de la primera hipóstasis de Plotino, que es lo uno. La segunda hipóstasis va a ser conocida como el nous, que puede traducirse como entendimiento o conciencia. Y es un término que ya hemos revisado anteriormente en la filosofía clásica. Lo encontramos, por ejemplo, en Anaxágoras y también, por supuesto, en Platón y Aristóteles. Si decimos que lo uno es la actividad del pensamiento, el nous va a ser lo pensado. Si lo uno es la actividad, el nous va a ser su resultado. Lo uno es la actividad del pensamiento, es la capacidad de pensar, es lo que está pensando. El nous va a ser el pensamiento de todas las cosas. Son todas las cosas en un sentido formal. El nous es la explicación del mundo, es la forma del mundo. Y de esta manera podemos entender esta segunda hipóstasis llamada nous como algo similar al mundo de las ideas de Platón. Para esto conviene conocer bien esta doctrina, por lo que te recomiendo que veas el video que corresponde. El mundo de las ideas o de las formas presenta la explicación del aspecto formal de las cosas. El nous en Plotino ocupará esta función. Y nuevamente, mientras que para Platón la última realidad era el mundo de las ideas, Plotino coloca una hipóstasis superior, que es la del uno, que piensa todas estas cosas y las engendra y les confiere existencia. Mientras que para Platón las ideas han existido siempre de toda la eternidad y nunca Platón se pone a pensar de dónde surgen. Lo único que llega a postular es un organizador, un artesano o demiurgo que las organiza, pero que de ningún modo las crea. Esto es la diferencia entre Plotino y Platón. Así, la teoría de Plotino da una explicación de dónde proceden las formas. Pero faltaría entonces la explicación de dónde procede la materia. Para esto tenemos que hablar de la tercera hipóstasis de Plotino. Esta tercera hipóstasis es el alma. Plotino nos diría, así como el uno debe advenir nous para convertirse en las formas, así también ahora el nous debe advenir alma para convertirse en el mundo físico. Se trata del mismo proceso. Lo uno engendra al nous y de ese mismo modo el nous va a engendrar al alma. ¿Pero qué es esta alma? El alma es aquello que precisamente anima a todas las cosas, les confiere vida, también las ordena y las gobierna. Es decir, el alma ya va a integrarse en el mundo sensible.
la hipóstasis del alma significa la frontera entre el mundo intelectual, donde habita el uno y el nous, y el mundo sensible, donde habitan todas las cosas materiales. Debemos entender el alma de una forma muy similar a cómo la explica Aristóteles, que también ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo, y que te recomiendo que veas el video. El alma para Plotino también será principio de movimiento, es decir, aquello que anima a las cosas, y que no debemos de confundir con el alma en un sentido religioso, sino simplemente aquello que le da vida a las cosas. Si un animal se mueve y cumple con sus funciones naturales, si está vivo, decimos que tiene alma. En este sentido es como lo estamos entendiendo. La hipóstasis del alma también tendrá varias subdivisiones. Primero, la del alma suprema, que está en contacto directo con el uno y principalmente con el nous. De igual manera, y a través del proceso de la emanación, otra subdivisión del alma sería el alma del todo, que es la creadora del mundo y del universo. Esta es la frontera verdadera entre el mundo inteligible y el mundo corporal. Y por último, tenemos a las almas singulares. Este es el último momento de la hipóstasis del alma y son la que habita y anima a los cuerpos, también a los astros y a los seres vivos y todo lo que tenga materia. Se trata de la misma hipóstasis, pero que se presenta de tres formas distintas: como alma suprema, como alma del todo y como las almas singulares. Cada una de ellas más alejada de la fuente principal, que es el uno. Este alejamiento supone una pérdida de la perfección. Se alejan de lo más supremo. Se pierde la actividad y la potencia suprema. La manifestación concreta de este alejamiento de lo supremo va a ser la materia. Como nos encontramos ya tan alejados del uno, las cosas pierden su poder y pierden su actividad. Se corrompen, se enferman, se mueren. Esto es algo propio de lo material. Así pues, Plotino va a definir a la materia como un cierto no ser, algo tan alejado de la fuente principal, de ese super ser que era lo uno, que difícilmente tiene un parecido, aunque todavía conserva cierta actividad y algo de su forma. Por eso, la materia es definida como el no ser que todavía lleva la forma del ser. Así pues, esto resulta una buena explicación de por qué el mundo material se corrompe y el mundo intelectual persiste eternamente. Las ideas no mueren. Es una explicación ontológica, pero que también va a tener implicaciones morales y antropológicas, porque esta explicación de la materia como lo alejado del bien supremo también va a explicar el mal. El mal se va a entender en Plotino como la ausencia del bien, algo que está tan alejado del ser y de la perfección que se destruye y se corrompe. El mal no es propiamente una cosa, sino es la ausencia de lo bueno. Nos hemos alejado tanto de la fuente principal, de ese fuego, de esa luz y de esas metáforas con las que Plotino explicaba la emanación, que aquí, en el mundo terrenal, apenas y llega ese calor y esa luz. Igualmente, la ignorancia no es una cosa, sino que también es la ausencia del saber. Esto va a ser muy importante porque va a dar una explicación de la libertad humana mucho más radical de lo que podían explicar los antiguos griegos. Al separar tan tajantemente lo bueno y lo perfecto, el mundo espiritual, en una región tan distinta a la nuestra, se puede explicar por qué hay mal en el mundo, por qué hay enfermedades, por qué hay corrupción y por qué nosotros podemos incluso atentar contra la bondad y cometer actos atroces. Esta explicación es sumamente importante, pues era algo que no podían explicar los antiguos griegos y, como puede verse, va a tener mucha influencia en las filosofías o pensamientos monoteístas. Sin embargo, dice Plotino, hay una manera de regresar a lo uno. Se trata de una contemplación racional, algo similar a lo que ya planteaba Aristóteles, pero comprendido de una forma mucho más radical.
Plotino cree que podemos alcanzar la unidad con lo uno a través de lo que él llama el éxtasis, que literalmente significa salir fuera de uno. Este éxtasis no debe confundirse con la mística cristiana, que se entiende como un arrobamiento del alma por virtud de la gracia divina, como sucede en el famoso éxtasis de Santa Teresa. No se trata de eso. La comunión que propone Plotino es una comunión hiperracional, donde nosotros reflexionamos de una forma tan intensa y contemplamos lo uno que nuestra alma individual y singular puede alcanzar la altura de la primera hipóstasis, que es la divinidad de lo uno. Este éxtasis entonces se trata de una contemplación más bien filosófica, una admiración de lo uno, que nos aleja de nuestra materialidad y contingencia y nos une al bien supremo. Así este éxtasis se logra por medio de la filosofía y es algo distinto de lo que planteará el cristianismo con la idea de la gracia y la beatitud. Sin embargo, ya pueden observarse las enormes similitudes que hay entre el neoplatonismo y el cristianismo. Sin duda, la doctrina de Plotino le va a servir al cristianismo como una especie de plano ontológico en donde depositar sus creencias religiosas. Podemos observar ya similitudes entre las hipóstasis plotinianas con las hipóstasis de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También esta jerarquía propuesta por Plotino de lo más perfecto a lo más imperfecto va a ser la base de toda la cosmología cristiana. Ideas como el mal y el alejamiento de lo uno también van a ser traducidas al cristianismo con las ideas del pecado, la maldad, y ese éxtasis que experimentaba Plotino se traducirá a la gracia y el perdón de Dios. Sin embargo, todavía en Plotino no existe un Dios personal al modo del cristianismo. Dios no concede la gracia, no existe la idea del pecado ni de la redención. Pero hay que decir que este neoplatonismo va a resultar un paso indispensable para comprender cómo se va a desarrollar la cosmología dentro de toda la Edad Media. Como recomendaciones bibliográficas puedes leer Las Eneadas de Plotino, obra que recopila todos sus textos. También de Alsina Clota, El neoplatonismo, síntesis del espíritu antiguo, la filosofía de Plotino de Breir, Plotino o la simplicidad de la mirada de Adot, y las lecciones sobre la historia de la filosofía en su tercer volumen, donde se trata de los neoplatónicos. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.